Un saludo amigos de la televisión local. Hoy nos encontramos aquí en la ribera de Villa del Río, junto a nuestro gran río Guadalquivir, porque vamos a hablar de la ribera, dado que el Partido Socialista recientemente ha hecho público pues un poco su idea y sus proyectos sobre lo que quieren que ellos sea la ribera para nuestro pueblo. Y con ellos hemos quedado en esta tarde y los tenemos aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a hablar de la ribera, si os parece bien, porque recientemente habéis publicado un poco cuál es vuestra idea sobre lo que tenemos aquí a nuestro lado. El Partido Socialista, ¿cómo ve la ribera y cuál es ese proyecto? ¿Por qué no lo contáis a la gente de la televisión? Bueno, pues lo que hemos publicado recientemente es una propuesta que le hacemos a nuestros vecinos y vecinas del pueblo, y no deja de ser más que seguir trabajando en lo que ya el Partido Socialista venía trabajando años atrás. Es decir, nosotros siempre hemos incidido en la ribera, siempre hemos dicho que era necesario poner esto en valor, que teníamos, digamos, una oportunidad de que por nuestro pueblo pasara el río, de aprovechar este ecosistema que tenemos. Y bueno, poquito a poco hemos ido intentando que desde el equipo de gobierno se hiciera algo en la ribera, ¿no? Entonces, lo que queremos es digamos que se tome la iniciativa, si bien los vecinos y vecinas nos dan la oportunidad, digamos, de que a partir de mayo nosotros estemos gobernando en Villa del Río, o si no lo estamos, desde la oposición seguir trabajando sobre este tema. Y la propuesta que nosotros le hacemos a los vecinos y vecinas de Villa del Río es un proyecto enfocado en la ribera, que tiene como dos líneas, dos vertientes. En primer lugar sería iniciar un plan especial de protección del núcleo urbano frente a las inundaciones, porque bueno, hemos padecido años atrás fuertes inundaciones y hemos visto cómo determinadas instalaciones, ¿no? Y casas y demás, pues entonces es importante para nosotros que se lleve a cabo ese proyecto, que se haga utilizando bien recursos propios que pueda tener el ayuntamiento, y además instando a las administraciones competentes, ¿no?, a que tomen medidas, porque es un tema suficientemente grave, ¿no? Y aparte de ese proyecto, digamos, que iría a proteger el núcleo urbano frente a las posibles inundaciones, desbordamientos que se pudieran provocar por el río, es llevar a cabo un plan de dinamización de la ribera. Como decía antes, para nosotros es una oportunidad el que por nuestro municipio pase el río, el contar con este ecosistema, y hasta ahora poco se ha hecho, ¿no?, por poner en valor esto. Entonces nosotros pretendemos iniciar un proyecto de un plan de dinamización que contemple, entre otras medidas, la creación de un centro de interpretación que pueda estar enfocado en principio pues en el río, la naturaleza, en la fauna, que ponga en valor determinados monumentos o restos de patrimonio que tenemos en el municipio, y además que la creación de un parque fluvial que permita aprovechar los casi más de 7 kilómetros lineales que tenemos de ribera a ambos márgenes del río, dentro siempre de nuestro término municipal, ¿no? Bueno, pues con esto que vamos a conseguir, vamos a conseguir aprovechar, digamos, este entorno que tenemos, además de decir que este tramo, en el tramo medio del Guadalquivir, está declarado lugar de interés comunitario. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor hay personas que no lo saben. Pues es una figura de protección que está dentro de la Red Natura 2000, que es una red europea de protección de determinados espacios naturales que, digamos, destacan por su biodiversidad. Aquí tenemos una biodiversidad enorme en cuanto a recursos de flora y de fauna, que más de un otro municipio los quisiera, ¿no? Entonces vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar que tenemos una zona con este valor, ¿no? Y vamos a ponernos manos a la obra y valorarlo, ¿no? Y que los vecinos y vecinas puedan aprovecharlo. Hasta ahora hemos siempre vivido, digamos, de espaldas al río, ¿no? Hemos intentado luego ya aprovechar las zonas por aquí, pero no lo hemos aprovechado en la medida de las posibilidades, ¿no?, de lo que había, ¿no? Entonces, además, si creamos este parque fluvial y le damos esta vida al río, a este entorno, pues eso va a permitir que la gente pueda salir a pasear, hacer senderismo con la bicicleta. Tenemos clubes de atletismo, de bicicletas, podemos también identificar zonas óptimas para la pesca, pueden hacerse actividades náuticas, en fin, multitud de actividades que hasta ahora no se están desarrollando o de forma muy leve, que nosotros pensamos que se puede sacar mucho más, potenciar mucho más valor. Eso también además puede permitir pues que posibles empresas de nueva creación o ya existentes puedan aprovechar también estos recursos, que es de lo que se trata, ¿no? Que se instalen también empresas, que se cree empleo, que se fomente un poco el emprendimiento y la empleabilidad, que la verdad es que en estos tiempos pues
es necesario, ¿no? También hay que un poco marcar los proyectos con una vista y con una perspectiva de futuro, no hacer las cosas tampoco por hacerlas, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros nos guste más el medio ambiente y decir vamos a potenciar esto, ¿no? También hay que mirar un poco por dónde se está moviendo el sector y la actividad económica y demás, y creemos que la verdad es que puede tener repercusiones favorables para Villa del Río. Entonces esta es la propuesta que planteamos. Lo que me pregunto, y Emilio no sé si también podrá contestar, no había ya un proyecto para la ribera que, bueno, parece que está un poco ahí parado. ¿Es el mismo proyecto o ese proyecto no tiene nada que ver con este? Son proyectos complementarios, como yo creo que María José ha expuesto perfectamente, que serían dos proyectos. Por una parte, y muy importante, sería el de protección del núcleo ante posibles avenidas del río Guadalquivir, aunque todos sabemos que el verdadero peligro a Villa del Río por las inundaciones no viene por el río, sino que viene por los distintos arroyos que nos rodean. Sería una parte que es un proyecto ya planteado en Villa del Río. Creo que es una cuestión que no se puede olvidar, que hay que insistir a las administraciones, sean del signo político que sean, y desde todos los partidos políticos en representación en este municipio. Y una cosa muy importante desde mi punto de vista, con el apoyo de la ciudadanía, hay que concienciar a la ciudadanía de lo que se necesita en Villa del Río, que los proyectos sean del pueblo. Y distintamente, porque lo estén ejecutando, que lo que estén gestionando en un momento determinado, pues en primer lugar el equipo de gobierno que en su momento corresponda, y en segundo lugar yo creo que hay temas fundamentales para Villa del Río, como para cualquier otro pueblo. A mí me preocupa Villa del Río y por eso hablo de Villa del Río, de que tienen que ser proyectos del pueblo. Entonces, por una parte, como he dicho anteriormente, se irá ese proyecto que ya está planteado, que es un proyecto que tenemos que seguir, que hay que poner sobre la mesa y que hay que reivindicar, y seguir reivindicando a todas las administraciones, porque yo siempre creo que aunque siempre una administración es la responsable y directa de las cuestiones, pero las administraciones tienen que colaborar todas en la ejecución de este tipo de proyectos, que por una parte estamos hablando de la protección de un entorno urbano. Y por otra parte el proyecto de dinamización, como ha dicho la compañera, que por ejemplo la actuación que se hizo aquí sobre, la poquita actuación que hicimos aquí sobre la ribera, hombre, que ha quedado, yo creo, para lo que se invirtió y para el tiempo lo que se le ha dedicado, ha sido muy rentable desde mi punto de vista. Pues esto no fue ni más ni menos que una propuesta del Partido Socialista, una comisión, que cierto ha sido con fondos de Profea o del antiguo PER, y donde se conjugaron dos acciones. Una acción que es la que planteó el Partido Socialista, de poner esto en valor, de quitar los aparcamientos, que todavía recuerdo como tuve que discutir en un pleno, donde el señor alcalde me discutía que no estaba mal que los coches aparcaran aquí, y yo decía que no estaban mal, pero que yo creo que esto podía tener otro destino, y de hecho aquí está, ¿no? Y un proyecto que ya planteaba la concejalía, se planteaba desde la Concejalía de Deportes, que era la creación de la pista. Entonces yo creo que nos unimos en aquel momento, no hubo ningún tipo cuando el Partido Socialista planteó esto en comisión, hubo un acuerdo total por todos los grupos. Yo creo que estos proyectos se tienen que llevar de esa manera, pero no nos podemos quedar aquí. El reciente empleo joven que se ha puesto en marcha en Villa del Río, nosotros también planteamos la creación de un aula medioambiental, de un proyecto medioambiental que viniera un poco a dar cara al río. Nosotros desde aquí tenemos que ver el río. Entonces, para ver desde aquí el río, porque se necesitan trabajos de mantenimiento, se necesitan programas de poda, de limpieza de ribera, que no estamos hablando solo de este tramo, que quizás sea el de peor acceso, sino estamos hablando del tramo que empieza quizás desde la piscina cubierta hacia adelante, ¿no? Hay una zona que perfectamente se puede hacer hasta el río, hay que hacer unos trabajos de limpieza y demás. Yo también soy consciente de que Villa del Río tiene que, digamos, volcar sus recursos, porque yo creo que puede tener una rentabilidad, no solo social, sino económica, que es muy importante. Todos los proyectos que el Partido Socialista está volcando en Villa del Río llevan dos cuestiones. Una, poner en valor nuestro patrimonio y lo que tenemos, pero otra parte, y no menos importante, es crear empleo. Crear empleo un poco diversificado. Nosotros próximamente presentaremos el proyecto que tenemos sobre empleo, sobre las líneas de negocio que ya están funcionando en Villa del Río, que hay que apoyarlas, que yo creo que va a ser uno de los proyectos más importantes que el Partido Socialista presente, pero también somos conscientes de que tenemos que diversificar. Esta alameda tiene un potencial económico, desde mi punto de vista, además de medioambiental, increíble.
Nosotros incluso estamos planteando en ese parque periurbano del que hablaba la compañera, de crear una zona, incluso adquiriendo algún terreno que fuera necesario, donde se pudiera crear un parque para actividades deportivas y actividades al aire libre, como paintball, escalada, en fin, una serie de cuestiones para intentar atraer, primero dar unos servicios, una calidad de vida a los ciudadanos de Villa del Río y después atraer público. Atraer, si nosotros realmente queremos hablar de turismo, queremos hablar sobre ese tema como una salida económica a Villa del Río, tendremos que crear los espacios y las condiciones. Y en esa línea pues van todos los proyectos que desde el Partido Socialista estamos planteando Villa del Río. Y realmente yo creo que la Alameda pues es un potencial increíble. Además, concretamente en el ámbito deportivo, nosotros, no sé cómo se dejó perder eso en un momento determinado, teníamos un concurso internacional de pesca, donde creo que es la única actividad que ha montado Villa del Río, donde realmente han venido pues personas no solo ya de toda España, sino de fuera de España, ¿no? Recuerdo que venían belgas, muchos portugueses, italianos, etcétera, y son actividades que se hacían aquí y que se han dejado perder. Eso lo creo yo que hay que potenciar, y aquí tenemos pues digamos un recurso natural increíble. Por eso, primero, como decía la compañera, proteger, para que el pueblo de Villa del Río vea esto como una oportunidad y no como una amenaza. Por eso el primer paso es proteger. Pero desde luego, sin olvidar de que si tiene que volcar Villa del Río recursos, yo estoy segurísimo que lo va a recuperar con creces. Todo eso estaba muy bien. Sí, pero yo también veo que también son propuestas el tema de la ribera de los otros partidos. Y especialmente, ¿qué tiene la propuesta del Partido Socialista que no tenga... que no esté planteando el equipo de gobierno? Porque el equipo de gobierno, junto con la oposición, a esas comisiones de las que no habláis, habéis conseguido esto que se ve y otras cosas que se están viendo. ¿Qué particularidades tiene en el caso de que, hablando en plata, si estuviese gobernando el Partido Socialista, que no se le ocurriría a otro, o que es una señal de identidad del Partido Socialista? ¿Cómo sería la ribera con el Partido Socialista? En ese aspecto quiero poner de manifiesto, o sea, yo creo que en esta vida está todo inventado. Cuando hablamos de la ribera, pues todos hemos hablado de la ribera. Pero lo único que yo puedo poner de manifiesto es que en 12 años que lleva el equipo de gobierno, pues se ha hecho esto en los dos últimos años. Y como ha dicho Emilio, insistiendo nosotros en que se invirtieran fondos en hacer algo, ¿no? Yeah. Entonces sí, las cosas se hablan, es verdad que no vamos a inventar nada, las cosas se hablan en comisiones, se llegan a acuerdos, pero es que en realidad en 12 años no hemos visto el proyecto al que tú hacías referencia antes. Pues tiempo ha habido también para actuar en la ribera, ¿no? Y no se ha actuado. Unidad lleva 12 años gobernando y no ha actuado nada más que este paseo lineal que han hecho, que está muy bien, que nosotros... Una cosa que tenemos es verdad que cuando las cosas se hacen bien no vamos a poner quejas ni vamos a decir nada. Emilio lo habréis visto en los plenos, que cuando ha hecho algo el equipo de gobierno bien o en condiciones que nos ha parecido como bueno para el pueblo, lo hemos reconocido y lo hemos dicho, ¿no? No vamos a tampoco a hablar mal de otros partidos porque no estén en el nuestro, ¿no? Si no estaríamos todos, y además si todos estuviéramos de acuerdo estaríamos todos en el mismo partido, ¿no? Pero es verdad que en 12 años pues tan solo se ha actuado se ha hecho una o dos actuaciones, es decir, que tampoco se ha llevado a cabo, no se ha incidido en nuestra ribera, ¿no? Sí es verdad, pues que a lo mejor ese proyecto no ha llegado, pero también había otros planes que han venido, o dinero que ha venido del Ministerio, de la Junta, se podían haber empleado fondos que han venido por muchos sitios, incluso con recursos propios del Ayuntamiento. Hace poco teníamos un superávit que no sabíamos en qué se iba a gastar, de 415.000 euros, ¿no? Entonces, como dinero, pues sí es verdad que ahora estamos en unos tiempos, digamos, en los que no viene mucho dinero de la administración pública, pero que se ha podido invertir, sí se ha podido invertir antes, ¿no? Y se han podido hacer cosas, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es eso, que se actúe, que se ponga en valor y que se actúe, digamos, con conocimiento, con conciencia, y que se estudien bien las cosas, no que se hagan las cosas tampoco así, ¿no? Eso es una de las cuestiones que yo veo de
crítica, porque de alguna forma estamos aquí para hacer crítica, ¿no?, del gobierno, del equipo de gobierno que tenemos. Cuando se aborda un proyecto como lo que estamos abordando nosotros, estamos plantando ahora mismo una línea general sobre lo que queremos. Nosotros no podemos definir el proyecto que hemos planteado sobre el puente romano, sobre la estación, el que estamos hablando ahora de la Ribera en Villa del Río. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista planteará y hablará de ese proyecto en serio cuando el Partido Socialista plantee un proyecto con unos planos, con unos dibujos, donde se exponga al pueblo, donde se exponga al resto de fuerzas políticas lo que queremos hacer, y a partir de ahí ponernos a trabajar. Ese proyecto tendrá 1, 2, 3, 5 fases. Pero sí, lo que tenemos que tener claro primero es el proyecto que queremos. Sobre esos proyectos importantes, yo no he visto plasmado ninguno por parte del equipo de gobierno. O sea, se podrá actuar, se podrá no actuar, podrás tener quejas de las distintas administraciones que no se vuelcan económicamente contigo como tú pretendes que lo hagan. Pero sobre unos proyectos encajados, sobre unos proyectos definidos. Y para precisar un proyecto pues tienes que ser un memores. Yo soy en ese aspecto, como soy un poco técnico, soy muy pesado en ese aspecto. Muy regular, con sus memorias, con sus presupuestos, con sus planos y con lo que se quiere, con lo que se pretende hacer con ese proyecto. Entonces eso es lo que a mí me falta. Por supuesto, no vamos a poner en discusión, que aparte de esa pequeña discusión que tuve en un momento determinado con el equipo de gobierno, con el aparcamiento, que esto era un aparcamiento, no la zona que ya tenemos de aparcamiento, sino todo esto. Bueno, pues no lo entiendo cómo no se tiene esa vista. Después ha quedado muy bonito, está, por ejemplo, la plantación de árboles que tenemos aquí, o de setos, o de plantas, no son arbustos, ¿no? La profesión me va a reñir. Estos arbustos, pues tuvo que ser ya un planteamiento que desde la buena fe y de la voluntad de colaborar al equipo de gobierno, le digo a nuestro concejal de Medio Ambiente, oye, Pedro, ¿por qué no pedimos unas plantas, las plantamos en esos terraplenes? Porque además, eso que se planteó en su momento determinado, porque la correntía de las aguas y demás podía sujetar el terreno. Esa cosa hay que mantenerla. No puedo esta valla aquí, porque yo no soy ni muy detractor ni muy a favor, pero bueno, aquí están, ¿no? Bueno, pues aquí vemos como se han roto unos palos allí y siguen. En la zona de San Isidro, que se repusieron, si se pone con ese criterio se hace eso ahí, eso hay que mantenerlo. Y si un energúmeno rompe un palo, pues primero habrá que vigilar de que no se dispare eso y después reponer. Porque si no, al final todo es un bardío. Aquella zona, como he repetido anteriormente, la zona de San Isidro, se podía acceder hasta el mismo río. Y lo agradable que es en un momento determinado para los ciudadanos de Villa del Río y para los que nos pudieran visitar, de poder acceder hasta el agua, que es fácil, porque es simplemente limpiar y desmontar un poco. Con esto no se pretende, el Partido Socialista no pretende hacer un parque o un jardín de nuestra ribera, sino que habrá que conservarlo dentro de unos parámetros mínimos naturales. Pero esos proyectos, o digamos, esa globalidad del proyecto es lo que sí le puedo yo en un momento determinado al equipo de gobierno achacarle de que no lo he visto. No lo he visto en ningún planteamiento que hagan. Se van haciendo cosas un poco a saltamata, ¿no? Sales, pum, por aquí, por ahí, pero no un proyecto global, que a lo mejor tú no eres capaz de ejecutar en su totalidad, pero bueno, ahí queda. Pero bueno, es lo que yo te preguntaba antes, que hay un proyecto ahí que casi, bueno, como está ahí olvidado, como que no llega, que decían que era del gobierno central. ¿De qué depende entonces cualquier proyecto que se plantee, o bien el PSOE o cualquier otro partido, de qué depende de que se lleve a cabo, ¿no? Depende, yo creo que de eso esté gobernando o qué. Depende del trabajo y de la gana y del proyecto político que tenga de desarrollarlo. O sea, cuesta mucho trabajo. Yo sé que realizar cualquier gestión ante la administración, primero es que tiene que partir de ese proyecto muy definido, que convenza, un proyecto que sea creíble, que se lo puedan creer no nosotros, sino que se lo puedan requerir el resto de personas y el resto de administraciones. Y trabajar en esa línea, siempre. Y lo que hay que tener en cuenta es que lo que de un momento determinado se ha planteado hasta el Villa del Río es un plan de protección. Un plan de protección simplemente por unos espigones o unas soluciones que va a ser unas paredes, que no sé exactamente porque no conozco en profundidad de qué se trataría, pero de luego que afectaría pues a esta parte, ¿no? Desde el puente de la autovía aproximadamente hasta aquí, que recrecería de alguna forma la altura que tiene ahora mismo el talud para proteger a Villa del Río. Es una cuestión y, por ejemplo, cuando se desarrolla esta cuestión, estamos viendo, por ejemplo, la diferencia de niveles que hay entre los acerados y, digamos, el suelo en el que nos encontramos. Entonces, no se ha estudiado ni siquiera decir, bueno, pues hay que recrecer o hay que rellenar, hacer un relleno para que esto quede ya, digamos, hecho.
porque estamos viendo cómo los aceros suben, bajan, y no se ha hecho, digamos, un cálculo de altura, es decir, a esta cota, la cota a la que yo quiero tener el paseo. No sé si me explico en ese aspecto. Entonces, por eso es un poco de chapuza, no quería utilizar ese término, porque tampoco, ¿no? Pero bueno, no veo ese proyecto integral que nos defina los proyectos que quiere hacer el equipo de gobierno en Villa del Río. Bueno, la cosa es que yo al menos aprecio que, bueno, observo que el Partido Socialista sigue apostando mucho por el medio ambiente y lo que es el tema de las energías renovables, que parece que se queda un poco estancado con el gobierno del Partido Popular. E incluso creo que la Junta de Andalucía sigue apostando por este tema a pesar de que a nivel gobierno central no se hayan un poco dejado de lado. ¿Es esa la dinámica que planteáis también aquí para Villa del Río? ¿Seguir apostando por el medio ambiente, por las energías renovables? De hecho, ahora nos habéis informado de que sigue abierto el plazo para el tema de subvenciones. ¿Es esa la línea del Partido Socialista, apostar mucho por el medio ambiente? Hay que apostar en general por todo lo que pueda repercutir positivamente en nuestro pueblo y evidentemente Villa del Río tampoco tiene un término municipal excesivamente grande, ni tiene sierra, ni tiene digamos potencial, simplemente tenemos que poner en valor los recursos que tenemos, ya lo decíamos antes, tenemos esto, pues vamos a aprovechar lo que tenemos, todo lo que haya, estudiar, ¿qué tiene nuestro pueblo? Nuestro pueblo tiene esto, esto y esto y esto, pues vamos a poner en valor lo que tenemos. Es que muchas veces no caemos en la cuenta de las cosas que hay y que a las que podemos sacarle partido, ¿no? Es una cosa que como llevamos a lo mejor viendo toda la vida, pues como que no se le echa cuentas, ¿no? Entonces hay que a lo mejor darle vuelta a la cabeza y poner en valor lo que hay. En ese aspecto yo quiero resaltar también de que hoy día se pretende siempre un desarrollo sostenible. O sea, como he dicho anteriormente, a mí una cosa que me está realmente me tiene muy preocupado es el destino empresarial que Villa del Río tiene hoy por hoy, ¿no? Y por eso mi intervención antes ponía de manifiesto que estamos trabajando muy seriamente en cómo poner un poco en valor, dar un empujón a nuestro tejido empresarial, que de alguna forma hay que hacerlo, ¿no? Pero luego con todas las administraciones, yo creo que todos los estamentos, todos los países en eso estamos de acuerdo, está todo el mundo de acuerdo en que hay cuestiones que son insostenibles, digamos, en el tiempo. Por eso el negocio de la cultura, el negocio del medio ambiente, el negocio del turismo, pues son digamos, formas de riqueza, formas de negocio que son sostenibles en el tiempo. Por eso la apuesta tan importante que es del Partido Socialista, no solo en Villa del Río, sino en todas partes sobre este tema concreto. En cuanto al desarrollo de las nuevas tecnologías y recursos naturales, es que es el futuro. O sea, con el parón que se ha dado el Partido Popular en el tema de la investigación en energías renovables, en las ayudas que había en todo este tipo de sectores, en investigación que éramos punteros a nivel mundial en este aspecto, pues eso le va a costar. Y yo tengo una cosa, le va a costar, digamos, volver a coger la cabecera. Y yo tengo una cosa, segurísima, de que si España sale de la crisis que tiene, es a través de digamos, hacernos punteros en ese tipo de tecnologías y en ese tipo de empresas. Porque los demás ya está todo inventado y es muy difícil pues, competir con los alemanes fabricando Mercedes o con los chinos fabricando relojes, ¿no? Muy bien asentado. Entonces tiene que ser a partir de esas nuevas tecnologías, a partir de esa investigación, que desde mi punto de vista ha sido un desacierto total por parte del gobierno central. Bueno, pues muchas gracias por habernoslo contado. Creo que ha quedado bastante claro lo que es la idea que tiene el Partido Socialista con la ribera de nuestro pueblo y que, bueno, a pesar de que también es preocupación de otros partidos, pero bueno, un proyecto en concreto y que quieren desarrollar para nuestro pueblo. Por cierto, el otro día, ahora que os tengo por aquí, tuvimos la ocasión de estar en la entrega de la obra de la residencia, pero no vimos al Partido Socialista ni al Partido Izquierda Unida por allí presentes. No sabemos si es que cuál fue el motivo. El motivo de no estar en la recepción de la obra, que el acto que se trataba era de la recepción de la obra, se había terminado la obra y entonces por la propiedad iba a recepcionarla. Pues simplemente pues la premura de la citación con la que se nos hizo, que ya en ese aspecto también hemos rogado, hemos dicho pues de muchas formas ya
que estamos trabajando afortunadamente fuera. Muchos de nosotros otros tenemos obligaciones familiares y bueno, pues no nos resulta fácil desplazarnos. El no asistir a la recepción de obras fue simplemente porque no se nos avisó con tiempo. De todas maneras, luego al final casi me alegré de no haber estado, porque las declaraciones fundamentalmente del delegado de infraestructura de Diputación, pues la verdad es que no me parecieron lo más honestos ni lo más sensato, mucho más sabiendo que estamos en... Ahí fue claramente un buen capotazo para el partido de gobierno, ¿no? Sí, bueno, yo a mí siempre que se hable desde la justicia, se hable desde lo que es verdad, no me importa. Ahora que me venga un señor por parte de Diputación diciendo o pidiendo sensibilidad a la Junta por parte de sensibilidad a Junta para Villa del Río, cuando representa al partido que ha recortado servicios sociales, el partido que quiere acabar con la dependencia, que quiere acabar con la educación y con el resto de cuestiones que todos sabemos, me parece muy duro, muy fuerte, ¿no?, que me venga a pedir esa cuestión. Por supuesto que la Junta de Andalucía va a tener esa sensibilidad para Villa del Río, como me imagino que la tendrá para todas las localidades y todos los polos de Andalucía. Pero me parece que por su parte decir esas cuestiones, pues yo le pediría que con la misma vehemencia que pide esa solidaridad y pide esa ayuda para Villa del Río, que hable con su partido y pida pues que nos den los 8.000 y algo de millones de euros que a fecha de hoy deben a Andalucía desde el gobierno central, que nos permitiría concertar esa residencia y otras muchísimas más y afrontar pues la dependencia, o podéis seguir desarrollando la dependencia, o podéis seguir desarrollando esas políticas sociales que se hacen desde los socialistas. Es que cuando salió la ley de la dependencia se acordó, ¿no?, que el 50% lo aportara al Estado y el 50% a las comunidades autónomas. Y a raíz de, o sea, a fecha de hoy, estamos aportando cerca del 80% a la Junta de Andalucía. 80% en lo que es la ley de dependencia. Es decir, que se están manteniendo los servicios sociales con los recortes que está habiendo a nivel de financiación por parte, porque está claro que quien financia a las distintas comunidades es el gobierno central. Se han subido impuestos, se ha subido etcétera, etcétera, y nos está repercutiendo no solo en Andalucía, sino en el resto de comunidades. Y por supuesto llevamos de Andalucía reclamando un plan de empleo, reclamando un plan de empleo especial agrario, un plan de empleo especial para el resto de sectores, y no vienen, van a otras comunidades y aquí no vienen. Entonces me parece vergonzoso que venga este señor a comentar esas cuestiones. Y con respecto al que yo creo que es una cosa muy importante, en lo que podía quedar algún tipo de duda, y no quiero que quede ningún tipo de duda, es sobre la apuesta del Partido Socialista sobre la residencia en Villa del Río. En el año 2002, ya desde se llegó a un acuerdo con... Esto es un artículo de periódico de aquella época, donde desde Cajasur se cedía el huerto que hay junto a la casa de Pedro Bueno, que era un proyecto finalista y dedicado a la construcción de una residencia para mayores. Estoy hablando del año 2002, donde ya se planteaba ese proyecto. Ese proyecto se quedó ya con los terrenos cedidos, con la cuestión de gestionarlo, de buscar la financiación, como siempre se ha hecho, y ponerlo en marcha. Aquella residencia contaba con un total de 82 plazas. Porque cuando el Partido Socialista hace un proyecto de ese tipo, sí presenta estas cuestiones, sí presenta unos proyectos. Pues desde el año 2002 nosotros hemos recordando, paulatinamente, esto corresponde a una información nuestra del año 2008 y 2010. Y así sucesivamente hemos reclamando al equipo de gobierno que era un proyecto que había que seguir con él en marcha. Desde el equipo de gobierno hemos visto cómo se proponía que si la residencia iba a ser en la zona de la Virgen de la Estrella o en la carretera de Bujalance, un montón de huertas, cuando había un terreno que está cedido, que se perdió la titularidad o la cesión de ese terreno por no ejecutarlo. Y ahora me quieren vender a bombo y platillo que han vuelto a hacer el acuerdo que ya estaba hecho hace 12 años. Eso no es de recibo. Entonces nosotros hemos estado siempre con ese proyecto. Cuando se planteó por parte de UNIDE, por la urbanización de los terrenos en los que se encuentra ahora la residencia y el centro de día, se planteó la construcción de esta residencia, nosotros desde el primer momento dijimos que sí. Dijimos que sí porque, aparte de que no fuera nuestro proyecto, estamos seguros, convencidos de que Villa del Río necesita una residencia. ¿Qué pegas pusimos nosotros en aquel momento? Porque nos parecía el número de plazas que en un principio se iban a ofertar muy reducido, porque los costos
los costos, digamos, mínimos que tiene una instalación de ese tipo, dividido entre el número de usuarios que va a tener, pues es dificultoso. Incluso en un primer momento nosotros vinculamos un poco nuestro apoyo a esa cuestión. Desde el equipo que se nos dijo, bueno, que en siguientes fases se ampliaría, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos decir nada más que nosotros vamos a seguir trabajando en ese proyecto de la residencia como si fuera nuestro, porque lo que no vamos a hacer nosotros de luego es coger y aparcar un proyecto porque no sea nuestro, que es lo que hizo en su momento el equipo de gobierno, y si no, porque lo explique a la ciudadanía por qué no se llevó a cabo ese proyecto que se planteó por parte del último equipo de gobierno del Partido Socialista. ¿Habéis tenido oportunidad de ver la obra? No hemos tenido oportunidad, pero yo estoy muy interesado en verlo porque también quiero comprobar, tengo mucha confianza en los técnicos que han llevado la obra, lo tengo que decir públicamente, pero tengo mucho interés en ver cómo han quedado las instalaciones, si realmente se han contemplado las necesidades que un centro, que eso no es un hotelito, que es un centro geriátrico. Entonces un centro geriátrico tiene que tener las medidas, las condiciones técnicas que necesite. Yo ya digo que no lo conozco, confío mucho en el equipo técnico que ha llevado la dirección y la redacción del proyecto, y bueno, cuando llegue el momento, por supuesto, iremos a verlo y trabajaremos porque eso, con todos los condicionantes que tiene ya de partida, pues se ponga en marcha. Eso que no le quepa a nadie duda de que nosotros vamos a trabajar en ese sentido, de mano de quien sea. Yo le preguntaba a Jesús Morales, pues un poco aclararle a la gente, para que la gente tuviese un poco idea clara de lo cual va a ser el futuro de esa residencia, por aquello de que la pelota ahora se la pasan de uno a otro, que si ahora depende de que la Junta dé plaza, y si la Junta no da plaza, y si esto, ¿qué va a ser entonces el futuro de la residencia? Bueno, a mí me voy a tirar yo al charco ya. Si la Junta no da plaza, pues habrá que retorcerle el brazo a alguien en la Junta para que dé plaza. Pero también tenemos que ser conscientes de una cuestión, que es el problema que hay ahora. Si la residencia se hace en los años que nosotros la planteamos, con todos esos buenos años, que hace poco en una entrevista que se le hacía al señor alcalde, decía que tuvieron unos años muy buenos, una bonanza económica, que lo tuvieron muy bien, que económicamente el ayuntamiento estaba bombeando billetes, prácticamente venía a decir eso. Si se hubiese en aquella época, en aquel momento, indistintamente de quien fuera el inventor o el promotor en un momento determinado del principio de ese proyecto, Villa del Río tenía su residencia con 80 plazas, no con 30, que 30 plazas tiene Cardeña, que tiene una población de 1.500 habitantes. Poco habitantes, sí. Villa del Río tiene una población de 30 plazas, y ponía solo por eso, si no es por la viabilidad, digamos, de las instalaciones. Porque claro, si allí tiene a 30 personas, tiene que estar. Esa residencia tiene que estar siempre al 100% para, digamos, no ser económicamente inviable. Entonces, está muy condicionado. ¿Qué está pasando con el tema de la residencia y de los centros de día, etcétera, etcétera? Pues que, desgraciadamente, por las circunstancias económicas en las que nos encontramos, pues hace quizá unos años, en la residencia de Bujalance, de Montoro, de todos los pueblos de alrededor, porque yo creo que somos de los pocos pueblos que a fecha de hoy no tenemos una instalación de este tipo funcionando, pues resulta de que hay plazas vacantes, hay plazas vacías. Porque son muchas las familias, desgraciadamente muchas, también por los recortes de este partido que nos gobierna en Madrid, pues que tienen que sacar a sus mayores de la residencia porque necesitan, digamos, los recursos económicos de esa persona. Y o sea, ya no solo no es pagar la parte, porque hay que tener en cuenta, pues siempre tiene un costo, por supuesto, dependiendo de la renta de la persona, pero hay unos costos mínimos que, aunque son casos, todo el mundo paga en una residencia. Entonces, hoy por hoy en Villa del Río tenemos la ley de dependencia, que está atendiendo a nuestros mayores en sus casas, mayores y no mayores, sino que tengan algún tipo de dependencia. Y entonces, ¿por qué no se ha puesto en marcha el centro de día? Porque no hay público, no hay personas para llenar ese centro. Si no se pondría, se concertaría. No hay demanda. ¿Qué demanda tiene Villa del Río en ese aspecto? Podría tenerla, pero hoy por hoy la mayoría de las personas están atendidas. La atendidas en casa por sus familiares. En la residencia está pasando exactamente igual, como decía anteriormente, hay ahora plazas vacías en residencias de nuestro alrededor, y entonces concertar con la carestía presupuestaria que hay hoy día, concertar 20 plazas, ¿no?, como el que construyó el aeropuerto en Castellón, hacer un aeropuerto sin aviones es complicado. Pero por supuesto, lo que sí, aparte de todos esos inconvenientes, que habrá que sortear y que habrá que trabajar, y que por supuesto no le quepa a nadie duda de que gobierne quien gobierne la Junta, que además ahora estamos
vamos a entrar en elecciones y todos los ciudadanos y ciudadanas tienen oportunidad de cambiar ese gobierno, gobierne quien gobierne en la Junta, yo voy a trabajar porque esa residencia, que no es un proyecto de UNIDE, ni un proyecto del PSOE, ni un proyecto de Izquierda Unida, es un proyecto de los tres y fundamentalmente un proyecto de Villa del Río. Y vamos a trabajar para que eso funcione y eso se ponga en marcha, con todos esos inconvenientes. Pero vuelvo a decir lo de la Ribera, 12 años. 12 años ha costado echar aquí un poco barbero y 12 años nos ha costado hacer una residencia. Entonces eso es de lo que yo como ciudadano me quejo. Y entonces lo que quiero que quede claro, como ya para finalizar, es que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y un poquito más para que eso se ponga en marcha, de una u otra forma. Pues muchas gracias a los dos, a María José y Emilio, por habernoslo contado, y a ustedes por estar ahí pendientes de las cosas que le llevamos hasta sus casas. Muchas gracias. A vosotros.